Continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias al Señor porque podemos hoy recordar esa noche divina, esa noche donde nació Jesús, ese anuncio a los pastores que anunciaban que la espera había culminado, porque el Mesías, el Salvador prometido, había llegado. De hecho, siempre lo hemos comentado, la Navidad debe estar asociada siempre con alabanza y adoración. ¿Sabe por qué? Porque la primera Navidad fue una Navidad llena, precisamente, de alabanza y de adoración. La primera Navidad estuvo llena de celebración. Usted recuerda lo que ocurrió allí. Aparecen de momento ángeles cantando a unos pastores. Hay alegría, dice el texto. Cuando usted lee Lucas 2, dice que había mucha alegría, había mucho gozo. Se utilizan mucho esos términos, que había cánticos. Así que en la primera Navidad hubo alabanza, hubo música, hubo adoración. Hermano, que cada Navidad que nosotros celebremos, la celebremos de la misma manera, celebrando, adorando a nuestro Señor a través de alabanzas como la que acabamos de cantar. En esta hora, mis hermanos, continuaremos nuestra serie de sermones de Navidad. Recuerden que lo comenzamos el pasado domingo en nuestro tiempo de compartir navideño allá, donde estuvimos, y hoy lo continuaremos. Nuestra serie de Navidad que está titulada Una promesa de Navidad. Y esa promesa de Navidad comenzamos a ver ya algo relacionado a cómo esa promesa de Navidad tuvo que ver mucho con la historia de Abraham. Y ese primer sermón del pasado domingo le llamamos una promesa de Navidad, el hijo de Abraham, el descendiente de Abraham llegaría. Eso fue lo que vimos la semana pasada juntos mientras estudiamos la palabra. Hoy vamos a ver la otra parte, la otra idea que se presenta también en el libro de Génesis. Que cuando hablamos de una promesa de Navidad tenemos que hablar no solamente de Jesús como el hijo de Abraham, sino que tenemos que hablar de Jesús como el hijo de David. El hijo prometido a David, el rey que había de llegar. Así que mis hermanos, yo les invito a que me acompañe el libro de Génesis, capítulo 49. Noten que nuestros sermones de Navidad no han salido de Génesis. Para conectar la historia, para ver cómo desde el inicio de la historia habían profecías que apuntaban al nacimiento del Mesías. Te invito a que me acompañe a Génesis capítulo 49 y vea conmigo los versículos 8 al 12. Gracias. Génesis 49, versículos 8 al 12, dice así la palabra del Señor. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos será. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Eres cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Padre, gracias nuevamente te damos en esta mañana por la iglesia, por la reunión de los santos, Señor. Gracias porque hoy podemos venir a adorarte, podemos venir a recordar en celebración, en alabanza, con música, con alegría, lo que estamos celebrando, Señor. La primera noche allá en Belén hubo alegría, hubo gozo, hubo cántico. Queremos que nuestra vida continúe siendo una vida de alabanza a ti, Señor, por lo que hiciste, por venir a morir en nuestro lugar, por venir, Señor, y salvarnos cuando ya no había esperanza. Gracias por la iglesia, gracias por cada familia que está aquí hoy. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, que seamos edificados por medio de ella. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Ayer, mientras en la noche pensaba acerca de la ilustración, la historia que podíamos conectar con el Jesús que vendría, con el Mesías, con la idea de Jesús como rey, algo que llamaba mi atención es que hay mil historias, de hecho tenía mil historias que podía contar. Pero en una de esas pausas me puse a leer el periódico
Y en el periódico de ayer yo encuentro un artículo muy interesante. Y el artículo estaba titulado, ese era el título, todo lo que necesitas saber sobre la Navidad y cómo se ha convertido en una celebración global. Ese era el título, era el periódico digital, era un periódico local. El título era todo lo que necesitas saber sobre la Navidad. Y después decía, haz clic aquí y conoce la historia de la Navidad. Pero escuchen el término, eso me llamó tanto la atención cuando yo vi un periódico local hablando de esa manera, diciendo, haz clic aquí para que conozcas todo lo que necesitas saber sobre la Navidad. Y usted sabe que yo hice, le di clic, caí redondito, pero fue con toda intención. Y cuando entro al artículo, comienzo a leer, porque dice todo lo que necesitas saber sobre la Navidad. Yo estoy predicando una serie de Navidad, y yo dije, pues vamos a ver qué hay ahí. Y cuando entro, lo interesante es que ese artículo terminó hablando de duende, de Santa Claus, de Kentucky Fried Chicken, un párrafo grande de Kentucky Fried Chicken, de cómo en Japón hoy, parte de lo que comen en Japón, eso tiene una historia para después, en la fiesta de Navidad es Kentucky Fried Chicken por una situación que ocurrió hace muchos años. Mil cosas. Y un pequeño párrafito que dice que los cristianos conmemoraban, de hecho, dice no, al principio ni lo conmemoraban, pero después se inventó algo y los cristianos conmemoraban el nacimiento de Jesús, punto. ¿Usted escucha bien? El artículo se titula todo lo que necesitas saber sobre la Navidad está aquí. Y habla de todos, menos del verdadero significado de la Navidad. Una pequeña línea sobre Jesús. Mi hermano, todo lo que necesitas saber sobre la Navidad está aquí. Está la palabra de Dios. Todo lo que necesitas saber, y es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado viendo desde Génesis en el pasado domingo, cómo todas estas historias de lo que ocurrió en la Navidad, mi hermano, todo eran profecías cumplidas, todo era parte de la promesa de Dios. Belén no fue un accidente, Belén no fue un invento de Dios a última hora. Lo que ocurrió en Belén era el cumplimiento de las promesas de Dios que a lo largo de la historia se habían estado preparando el camino. De hecho, muchas veces nosotros mismos, mis hermanos cristianos, no conectamos la historia bíblica completa para ver cómo en Belén lo que está ocurriendo es que se están conectando todas esas profecías y todas esas promesas. Por eso nuestra serie de sermones en esta Navidad se titula así, una promesa de Navidad, cómo la Biblia apunta a ese momento, a ese evento de Belén, al nacimiento del Hijo de Dios. De hecho, veíamos el domingo pasado cómo eso se cumplía en Abraham. Abraham se le había dado una promesa de un descendiente a través del cual serían benditas todas las naciones. Y lo vimos el pasado domingo. La promesa no trataba de Israel, la promesa no trataba de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. La promesa trataba de un descendiente que vendría luego, que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y por eso es que cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, y abre el capítulo 1, verso 1, decíamos el pasado domingo, antes de contarte que Jesús nació, ¿sabes qué te cuenta? Una genealogía. ¿Recuerdan a Mateo? Y te dice Mateo capítulo 1, verso 1, este es el libro de la historia de la genealogía de Jesús. Y después dice, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y de ahí salió nuestra serie de sermones. Ya vimos por qué Jesús es el hijo de Abraham. Y en esta mañana veremos por qué Jesús es llamado el hijo de David. Veremos en esta mañana la primera referencia que se nos da en la Biblia de que Jesús vendría de la familia de Judá. De que el rey prometido, el Salvador prometido venía a ser un descendiente del rey David. ¿Sabes que desde Génesis 3.15, recuerda la historia completa de la Biblia? El hombre, Génesis 1 y 2, Dios crea al hombre perfecto, está todo bien, era todo bueno, dice la Biblia. Génesis 3, el hombre le da la espalda a Dios y peca, se rebela contra Dios. Y cuando eso ocurre, en Génesis 3.15 aparece la primera promesa, la simiente de la mujer. Dios iba a hacer algo, Dios iba a traer un Salvador, Dios iba a traer el que iba a solucionar el problema. La pregunta es, ¿quién sería la simiente de la mujer? Y si usted sigue leyendo desde Génesis 3.15, comienzan a aparecer personajes y ninguno de ellos era. De momento se le da una promesa a Abraham, la que vimos la semana pasada. Y esa promesa de que él tendría un descendiente en el cual serían benditas todas las naciones. La pregunta era, ¿cuándo llegaría ese descendiente? Y de momento nace Ismael. Ismael no era ese descendiente que estábamos esperando. Luego nace el hijo de la promesa. ¿Sabes quién era? Era Isaac. Por fin nació. Imagínate la expectativa de la gente. ¿Este será el hijo de la promesa?
Isaac no era. Después Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. ¿Y sabe qué? Jacob tampoco era. Y la situación es que se sigue complicando cuando usted sigue leyendo el libro de Génesis. ¿Sabe por qué? Porque de momento Jacob tiene 12 hijos. Bueno, tiene más, pero estos son los famosos tribus. Y de momento, ¿quién es el descendiente? Recuerden que esa es la pregunta. ¿Quién es el que va a resolver lo que Adán rompió? ¿Quién es el que va a traer salvación? ¿A través de cuál de todos esos hijos de Jacob vendría el Salvador? Esa es la pregunta que intentaremos contestar hoy en nuestro pasaje de Génesis capítulo 49. En Génesis capítulo 49, justo antes de que se acabe el libro de Génesis, Jacob está a punto de morir. Y antes de morir, Jacob quiere acercarse a sus hijos y darle la bendición como padre. Y cuando él comienza a hablar, veremos en esta mañana todo lo que él hace, todo lo que él dice acerca de sus hijos. Aunque nos enfatizaremos en esta mañana particularmente en la línea de Judá, pero piense por un momento en esto. El libro de Génesis comienza en el origen de todas las cosas. Y el libro de Génesis se acaba en Génesis 49, en el cumplimiento de todas las cosas, porque Jacob empieza a hacer profecías del futuro. Noten cómo entonces el libro de Génesis va a cumplir como un todo, desde el origen de todas las cosas, cómo se formó el universo, hasta el cumplimiento de muchas promesas de Dios. Nos dice Matthew Henry, un autor puritano, comentarista, que al morir Jacob, a gran distancia, vio el día de Cristo. A lo lejos, él vio un día donde ese restaurador de todo vendría, donde esa simiente de la mujer, donde el rey salvador vendría. Y eso le dio consuelo aún en el día de su muerte. La familia de Jacob no fue perfecta, la de ninguno de los patriarcas. Eso usted lo puede ver, lo hablamos ya la semana pasada. Abraham fue incrédulo en su momento, mintió y cometió muchos otros pecados. Pero ¿qué ocurre cuando vemos a Jacob a punto de morir y el pueblo y todo el mundo con la expectativa de los 12 hijos? ¿Cuál será el siguiente? ¿Cuál llevará la línea de la promesa del Mesías? ¿Será uno de los 12 hijos el Salvador que llegó? Y en el momento, miren lo que dice en Génesis capítulo 49. Voy a leer desde el verso 1. Jacob llamó a sus hijos y le dijo: júntense, yo les voy a declarar lo que va a acontecer en los días venideros. Noten porque el libro de Génesis, qué interesante, antes de acabar, el libro de Génesis habla, vuelvo repito, desde el origen de todo hasta los días venideros, porque Dios le da a Jacob esa sabiduría de cosas que van a pasar en el futuro bien distante. Y Jacob reúne a sus hijos antes de morir y le dicen: vengan, escuchen a vuestro padre. Y empiezan a hablar uno a uno con sus hijos. El primogénito, el primer hijo, se supone que se llevara, usted recuerda la historia bíblica, se supone que se llevara la doble porción. Ese era el primogénito. Y el primer hijo de Jacob era Rubén. Así que el primer candidato que tenemos de quién puede ser ese que a través del cual vendría la promesa es Rubén, porque es el primer hijo, es el primogénito. Pero mira lo que le dice Jacob en el verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, tú eres el principio de mi vigor. Eres principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero mira qué le dice ahora. Así que vamos descartando. No serás el principal. Porque Rubén había hecho algo. Si usted va a unos capítulos anteriores del libro de Génesis, nos dice, y aquí mismo Jacob lo explica: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén se había acostado con una de las concubinas de su papá. Así que Rubén estaba descartado. Próximo hijo en la lista. ¿Quién será ese que cargará todas las promesas del Salvador? Cuando usted tiene el orden de los hijos, es Rubén. El segundo es Simeón. El tercero es Leví. Así que de momento Jacob se dirige a ellos dos. Simeón y Leví, vengan acá. Imagínate él llamándolos. Todo el mundo con la expectativa. Si no le dio la primogenitura a Rubén, se la dará a Simeón, se la dará a David. ¿Serán ellos los descendientes? ¿O a través de ellos vendrán el descendiente de la promesa? Y de momento los llama y les dice en el versículo 5, Simeón y Leví, vengan, ustedes son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo, lo que ustedes hicieron, no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía.
porque en su furor ustedes mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y noten lo que habla ahora. En vez de lo que se supone que es una bendición a sus hijos, dice el verso 7, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Wow. Ninguno de ellos tampoco recibe primogenitura, recibe la noticia de que a través de ellos vendría el descendiente. Así que quedan descartados. Hecho, quiero hacer una pausa aquí porque mire lo que ocurre cuando él dice, yo los esparciré en Israel. Usted sabe que cuando después usted ve el mapa de las tribus de Israel, usted se da cuenta que hay algo, y mucha gente me ha hecho esa pregunta, ¿por qué como que no cuadra? Si eran 12 tribus, ¿por qué no están todos los nombres de lo que se supone que están ahí las 12 tribus ahí? No hay una tribu de Leví con un lugar específico, con una tierra específica. No hay una tribu de José, que era uno de los 12 hijos. Simeón y Leví, ¿sabes qué le pasó? Y usted lo ve en un mapa. Dice, yo los voy a esparcir. A Simeón no le dieron una tierra. Era parte del castigo. Simeón tuvo que ser parte o tener unas pequeñas ciudades dentro de la tribu de Judá. Un pequeño lugar. Y de hecho, dicen los historiadores y comentaristas bíblicos que prácticamente la tribu de Simeón se perdió. Y la tribu de Rubén también. Aún en el relato bíblico, ya poco a poco desaparecieron. Hubo el castigo. Sabes que con los levitas hubo gracia. Eso es tema para otro día, porque la historia de los levitas es bien interesante. Pero para los levitas hubo gracia. Y sí se les permitió, aunque no tuvieran una tribu ellos, sí se les permitió tener ciudades en cada tribu o en la mayoría de las tribus. Ellos se convirtieron en los servidores al final del tabernáculo, del templo y de todo eso, en servidores del Señor. Pero cuando nosotros vemos el relato de lo que hace Jacob, antes de él haber hablado con todos sus hijos, él había hablado con José. ¿Sabe por qué? Porque de todos los hijos, el mejor candidato para que fuera el descendiente a través del cual vendrían todas las bendiciones, el más buena gente, si quiere llamarlo, desde la perspectiva humana, era José. José no fue el que le pasó toda esta historia. Y mira, oye, si es de reyes, José sabe de reyes, y José era el segundo al mando en Egipto. De momento, en el capítulo anterior, en el capítulo 48, esta lectura para usted, como siempre le digo, con su tacita de café esta tarde. Capítulo 48. En esa lectura, usted se dará cuenta que Jacob llama a José y en vez de darle una bendición a él, ¿sabe a quién se la da? A los dos hijos de él. Uno se llamaba Efraín y otro se llamaba Manasés. Y por eso es que después en las tribus, cuando usted ve las 12 tribus, no aparece la tribu de José, pero sí aparece la tribu de José, de Efraín y de Manasés. Oye, piensen esto. La primogenitura entonces sí se la dieron a José. Porque la primogenitura a quien le daban la primogenitura le tocaba una doble porción. Y José fue el único hijo que recibió una doble porción en las tierras que iban a conquistar. Recibió la porción de la tierra de Efraín y la porción de la tierra de Manasés. Así que cualquiera de nosotros se preguntará, oye, pues la promesa, si ya le dio la primogenitura a José, si José era el mejor candidato, la promesa del descendiente que estamos esperando desde Génesis 3:15, del descendiente de Abraham, del rey salvador que vendría a arreglar lo que Adán había roto. Esa promesa tiene que venir a través de José o uno de sus descendientes. ¿Y sabes qué? Tampoco. Usted lee el capítulo 48 de Jacob, no le dice nada de reyes para ellos. Pero entonces cuando seguimos acá en el capítulo 49, vamos viendo que José está descartado aunque tiene su doble porción. Que en orden de los hijos, Rubén queda descartado, Simeón y Leví queda descartado. ¿Sabes quién viene ahora? El cuarto hijo, en orden. Y el cuarto hijo era Judá. ¿Usted conoce la historia de la Biblia? La historia de Judá. Y aquí hay algo impresionante que se llama gracia de Dios. Porque desde una perspectiva humana, ¿sabes qué yo hubiera hecho? Simplemente por ver a Judá y conocer lo que él hizo. Decir, próximo, ¿hay otro? ¿Hay otro mejor que Judá? Como le decía, desde la perspectiva humana, yo y probablemente usted hubiera cogido a José, era el mejor candidato. Pero entonces de momento cuando va a hablar sobre Judá, que Judá, mis hermanos, no era uno que se había portado tan bien que digamos. Porque usted se da cuenta en Génesis capítulo 38, no vamos a leer toda su historia ahora, pero en Génesis capítulo 38 hay una famosa historia de Judá acostándose con una mujer que no era su esposa, que había sido la esposa de uno de sus hijos.
todo un escándalo, todo un caos. Así que él también quedaría descartado de cierta manera. Pero de momento cuando le toca hablar en el versículo 8 a Judá, ¿usted se imagina a Judá mismo descartándose él? Oye, si no le dio nada a Rubén, si no le dio nada a Simón y Leví, es que me va a dar a mí, que yo hice esto. Pero de momento todo se detiene cuando en el versículo 8 Jacob le va a dar una bendición o maldición, no se sabe lo que va a pasar. Llama a Judá, a este hijo que tampoco merecía nada, y le dice, Judá, tus hermanos te alabarán. De momento a los hijos anteriores le hablaba de malditos, y una maldición sobre ellos, y que sus tribus iban a ser esparcidas. Y de momento a Judá le dice, tus hermanos, Judá, te van a alabar. Tu mano será o estará en la cerviz de tus enemigos. ¿Tú sabes qué es esa imagen? Tú vas a dominar a todos tus enemigos. Los hijos de tu padre te van a inclinar ante ti, Judá. Y de momento la música de tensión cuando usted está viendo la trama, porque todo el mundo preguntándose, pero ¿por qué a Judá? ¿Sabes qué? Yo quiero que usted sepa algo, mi hermano. Rómpase la cabeza si quiere, ya me la rompí, buscando. ¿Hay alguna razón humana por la que Judá merecía esto? Ninguna. Y es la gracia de Dios que interrumpe cuando quiere. ¿Por qué a Rubén no? ¿Por qué a Simeón no? ¿Por qué a Leví no? ¿Y por qué a Judá sí? Si todos estaban igual de perdidos. ¿Sabes qué? Se llama soberanía de Dios. Porque a Dios le plació. Porque nunca buscamos algo bueno en nosotros cuando estamos tratando de entender por qué somos salvos, recuerden. Porque nosotros estamos desde la misma perspectiva mirando, oye, ¿por qué me salvo a mí, no salvo a aquel? Nunca usted va a encontrar algo bueno en usted que hizo que Dios lo mirara y que Dios lo buscara. No, mi hermano. Usted odiaba a Dios. Usted estaba alejado de Dios, un rebelde contra Dios. Eso éramos nosotros. Efesios 2, nuestra naturaleza. Por naturaleza éramos hijos de ira, lejos de Dios. Pero Dios quiso tener misericordia de nosotros. Dios quiso tener misericordia de esta tribu de Judá. Así le plació a él. Esos eran los planes de él, que son incuestionables. Es una de las preguntas que no tiene respuesta humana. Y de momento, mis hermanos, miren lo que ocurre aquí. Esto es un buen ejemplo de la gracia soberana de Dios. La Biblia nos muestra que todos somos imperfectos, pecadores, que por eso necesitamos a un Salvador perfecto que venga a arreglar lo que nosotros torcimos. ¿Por qué no fue José el Salvador? ¿Por qué no fue David? ¿Por qué no fue Abraham? ¿Por qué no fue Noé? ¿Sabes por qué? Porque al final siempre se trató de uno que venía. Siempre se trató de uno, de Jesús, el único perfecto. Todos nosotros estábamos manchados por el pecado. Y cada historia de la Biblia, mi hermano, lo va a demostrar. Vea todo personaje de la Biblia. No va a sacar ninguno que fue perfecto, que nunca cometió un pecado. Ni incluso el más manso y humilde de los hombres que caminó en la tierra. ¿Sabe quién era? Moisés. Ni Moisés está fuera de nuestro escrutinio. También fue pecador. Se muestra en la Biblia su pecado. Así que de momento todo se detiene. Se habla de Judá. Se le dice, sí, la bendición viene sobre Judá. Todos tus hermanos te van a tener que alabar. Y miren conmigo la profecía sobre Judá. Algunas de estas características que se le prometen a Judá. Entre los versículos 8 al 12. En primer lugar, miren los versículos 8 y 9. Luego que le dicen que te alabarán tus hermanos, se le dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos será. En otras palabras, tú tendrás gran poder. Tú tendrás gran dominio. Esto es lo primero que Jacob le promete a su hijo Judá. Tú tendrás gran poder, tú tendrás gran dominio. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Ellos no te dominarán a ti, tú los vas a dominar a ellos. Y noten el versículo 9. Comienza a describir a Judá como un cachorro de león. Eres un cachorro de león. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y noten que aquí empieza a usar muchas imágenes, Jacob. Y comienza a usar imágenes que para nosotros como que no tendrían mucho sentido. ¿Cómo es que en este mismo verso 9 está diciendo que Jacob es como un cachorro de león, que eso es un pequeño león? Pero a la misma vez termina diciendo ese verso nuevo, termina describiéndolo como un león viejo también. ¿Sabes por qué? Porque está hablando del que Judá y su descendencia sería como un cachorro de león con toda su fuerza.
que se llevaría a su presa. Y cuando dice de la presa subiste, hijo mío, está hablando de esa imagen de ese león que se lleva bien tranquilo a su presa y la sube allá a una montaña y la sube a una cueva y se la come tranquilito. ¿Y quién interrumpe a un león? ¿Alguien sabe? ¿Quién interrumpe a un león cuando está comiendo tranquilito su presa? Esa es la imagen poética que está presentando aquí Jacob. Jacob, tú vas a tener tanto dominio, perdón, Jacob le está diciendo a Judá, Judá, tú vas a tener y tu descendencia tanto dominio que va a ser como ese león que se llevó su presa tranquilito. Nadie lo interrumpe. También vas a ser como un león viejo. No solamente es que vas a tener la fuerza de un cachorro de león, sino vas a tener la experiencia, la valentía ya. El dominio, recuerden que el león es el rey de los animales. Vas a tener el dominio, la autoridad. Y noten lo que dice al final. Así como león viejo, que ya tiene experiencia, que ya tiene autoridad, que ya todos los animales lo conocen. ¿Quién se atreve a despertar un león? ¿Quién se atreve a interrumpir a un león? Entonces está usando estas dos imágenes. ¿Quién se atreve a interrumpirlo cuando está comiendo? ¿Y quién se atreve a interrumpirlo cuando está durmiendo? Nadie. Noten que son imágenes de que tú vas a tener un gran poder. Tú vas a tener un gran dominio. Oye, pero hay un problema. De momento tú empiezas a ver la historia bíblica y dices, el mismo Judá tuvo tanto poder y tanto dominio. Cuando tú sigues leyendo la historia bíblica, el mismo este personaje, él no vuelve a salir. Así que no estaba hablando de él. Estaba hablando de que a través de él, de su descendencia, vendría uno. Y de hecho, busca la misma tribu de Judá, que fue la tribu fuerte. Fue la tribu donde vinieron los reyes. Fue la tribu donde vino David, como veremos en unos minutos. Pero también usted podría decir que eso se aplica simplemente a ellos. Fue la tribu de Judá siempre una tribu que tenía gran poder, dominio, y que era como ese león que nadie se podía meter con ellos. ¿Sabes qué pasó en muchos momentos? Que esa tribu fue derrotada, aunque era la tribu de la realeza. Así que esto tampoco se puede estar refiriendo simplemente a ellos como tribu. Esto se tiene que estar refiriendo a algo más. De hecho, aquí cuando veamos el versículo 10 se nos va a dar un hint, una pista acerca de a quién se está refiriendo esto. Miren el versículo 10. Y esta es la segunda parte de esta profecía. En primer lugar, ellos tendrían un gran dominio, un gran poder. Pero no estaba hablando de ellos solamente, estaba hablando de algo más, un descendiente que vendría de ellos. Y en segundo lugar, el versículo 10 al 12, también nos dice que de su descendencia vendría un gran rey que traería bendición a su pueblo. Miren conmigo lo que dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Oye, mi hermano, en este tiempo no había reino, eran unas tribus que estaban escondidas, que estaban huyendo. ¿Usted sabe dónde estaban cuando se habló esto? Estaban en Egipto porque ni siquiera tenían comida. Tuvieron que ir a Egipto. Aquí no había nada, por eso Jacob está profetizando el futuro. Y dice, cuando haya un reino entre ustedes y las tribus, ¿sabes cuál va a ser el reino más poderoso, la tribu más poderosa? Va a ser la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. O sea, ellos van a ser los gobernantes. Pero noten, mis hermanos, a veces queda como escondido esta última parte del verso 10 y qué impresionante es. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Oh, mi hermano, aquí está Jacob, miles de años antes, cientos de años antes, viendo el futuro, diciendo, Judá, yo voy a darte una bendición, de ti viene una tribu poderosa, pero de ti viene un descendiente que tendrá gran dominio, poder y autoridad, que será como ese león que cuando está comiendo o durmiendo nadie le puede hacer daño. Nadie lo puede interrumpir. Tú tendrás poder, tú tendrás gobierno. Pero todo esto hasta que venga Silo. De quien yo estoy hablando, Judá, no es de ti, ni de los tuyos que vengan mañana, ni de la tribu que se forme llamada la tribu de Judá. No, yo estoy hablando de uno que viene de ti, que va a tener en él todas estas características de poderío que estoy hablando aquí. Hasta que venga Silo. ¿Sabes que ese término Silo es un término enigmático en la Biblia? Hay una ciudad que se llama Silo, pero hay algunos autores que quieren como encajarla, pero no encaja. Así que la idea de Silo era un término hebreo que hablaba de alguien que merecía algo. En otras palabras, es como si aquí estuviera diciendo, hasta que venga aquel que merece todas las cosas. Eso es lo que dice Silo. Ese es el título enigmático, que para la mayoría de comentaristas bíblicos, tanto judíos como cristianos, hace una referencia al Mesías.
Aquí Jacob está diciendo, va a venir uno de tu descendencia. Y por eso le llamó el Silo, aquel que merece todo. Va a venir uno. Y noten lo que dice después, mi hermano. Ya tú tienes que pensar de quién se trata. A él te congregarán los pueblos. Va a venir uno que va a tener tanta autoridad. Y en su mente, ¿sabes quién puede venir rápido? David. Porque David es un descendiente de Judá. David fue un rey poderoso. David tuvo un gran dominio. David era como un león. Lo fue. Pero podemos decir que David puede tener estas mismas características de ser alguien que lo merece todo, que merece todo honor, toda gloria, toda autoridad. ¿Pecó David? La Biblia nos muestra a David pecando también y fallando y siendo un hombre como nosotros. Sí. A él se congregarán los pueblos. ¿Tuvo David el reconocimiento de toda tribu, lengua y nación? Humanamente, no. Hubo pueblos que se rebelaron contra David. David no tuvo la autoridad última. David no tuvo el reconocimiento último de que todas las naciones vinieran a reconocer a David. No, mi hermano, está hablando de otro. Y esto es lo más impresionante. Estamos en Génesis, en el primer libro de la Biblia. No se ha acabado el primer libro de la Biblia. Y ya se nos están dando profecías de uno grande. Un rey poderoso con toda autoridad, como un león, que nadie lo podía molestar, que vendría un día de la tribu de Judá, que sería el que merecería todas las cosas, todo honor, toda pleitesía, toda adoración, y sobre todo, a ese sí, todos los pueblos y todas las naciones lo iban a reconocer. Hermano, ¿ya entendemos qué tiene que ver esto con Belén? Porque en Belén lo que estamos celebrando y recordando precisamente es la llegada de ese Mesías, la llegada de ese rey. El rey ha nacido. La llegada de ese Silo, la llegada de aquel ante el cual se congregarían todos los pueblos, la llegada de ese león. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Y podemos hacer una línea directa desde Génesis 49, el pasaje que tenemos, hasta Belén. Y conectar esta profecía. Y de momento, mire lo que nos dice, mis hermanos, en la Nueva Versión Internacional, ese versículo 10. Este versículo 10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Me encantó cómo lo tradujeron esos traductores. Hasta que llegue el verdadero rey. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sigues leyendo la Biblia de Génesis 49, Judá tuvo muchos reyes. Ninguno fue bueno. El más bueno, ¿sabes quién era? Y con eso se lo digo todo. David. Ese era el mejorcito. Todos los demás quedaron descartados. Así que de momento se está haciendo una profecía hasta que venga el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Y noten lo que aparece aquí. Y haga usted la conexión. La semana pasada veíamos a un descendiente de Abraham, precisamente que se le había prometido algo que tenía que ver con todos los pueblos. Que en él serían benditas todas las naciones. ¿Noten esa conexión? Y aquí se nos dice que el rey que vendría merece la obediencia de todos los pueblos, de todas las naciones. Luego en los versículos 11 y 12 ocurre algo muy interesante. Jacob se pone más poético. Si usted había tratado de entender los versos anteriores, Jacob usando todas estas ilustraciones de cachorro de león viejo, prepárese para lo que viene ahora. Porque en los versos 11 y 12 son versos donde aún Jacob está usando más poesía para tratar de describir algo. Viene un rey. ¿Cómo sería ese reino? Aparece en los versículos 11 y 12. La imagen de un rey que vendría al final de los tiempos a traer bendición y prosperidad y todas las cosas buenas para los judíos. ¿Sabes cuál es la imagen? De tener mucha abundancia, especialmente en su fruta favorita, o una de las más que usaban, que era la vid, las vides. Y de momento Jacob utiliza estas imágenes y dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Miren lo que está diciendo, una imagen que está comentando lo siguiente, poéticamente dice, ese rey que va a venir aquí va a traer tanta bendición y tanta prosperidad y tanta abundancia que va a ser como si nosotros tuviéramos tantos y tantos y tantos y tantas plantas, tantas vides de fruto, que en vez de tú cuando tienes tu burrito, amarrarlo en el palo de mango, ¿sabes dónde puedes amarrarlo? Lo dice ahí, el versículo 11. Atando a la vid
tu pollino. Es una metáfora, está diciendo, van a haber tantas plantas de vid que las personas van a amarrar su burrito allí, de tantas plantas que van a haber. De hecho, nota lo que dice más. Ahí la otra parte del verso 11. Lavó en el vino su vestido. Va a haber tanto vino, va a haber tanto jugo de uva. ¿Por qué es que tenemos tanta prosperidad, tantas uvas, tenemos tanta bendición? Que en vez de agua, ¿tú sabes qué? Es que va a ser como el agua, de lo común que va a ser el vino, lo común que va a ser el jugo de uva. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Luego dice el verso 12, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Pues repito, todo es poesía. Usted mismo lo recuerda cuando se le había prometido una tierra, valga la redundancia, una tierra prometida a los israelitas. Piense por un momento, ¿cuál fue la descripción? Para decirle que era una tierra de abundancia. Era una tierra donde había mucha leche. ¿Recuerdan eso? Porque era esta idea, leche y miel. Y cada vez que en la Biblia, en el tiempo judío, usted no piensa así hoy. Cuando usted piensa en algo bien abundante, en abundancia para su propia vida, usted puede pensar en otras cosas. Y el tiempo moderno en que estamos, pensamos de mil maneras diferentes. Pero esta gente, cuando hablaba de tener mucha abundancia, no hablaba de que tenga una casa de 3 pisos y 4 carros deportivos, no. Ellos estaban hablando de lo que ellos vivían, lo que ellos sabían, el día a día, de agricultura, de leche, de vino, de las vides, de que hayan tantas vides, que nos van a dar tanto jugo, que va a ser como el agua para lavar la ropa. Que cuando tú andes con tu pollino por ahí, mira, va a haber tanto palito de uva que tú vas a amarrar tu burrito por ahí en un palito de uva. Es de prosperidad que está hablando. Conectando unida, diciéndole, Judá, cuando venga ese rey, cuando venga ese descendiente, va a traer una gran bendición a su pueblo. Una bendición que ustedes nunca han conocido. Una bendición tan grande que yo no encuentro palabras para describírtela. Eso es lo que le está diciendo Jacob a su hijo Judá. Pero ¿sabes qué? Hay algo ahí muy interesante también, y es que dentro de todas esas imágenes poéticas que apuntan a tiempos de gran abundancia, a tiempos de gran bendición, algunos autores también nos dicen que pueden apuntar al mismo acto de este rey que vendría un día. Y noten lo que dice el versículo 11, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Y ahí encontré muchos autores que hablaban y conectaban esta idea de que había un simbolismo de algo que iba a ser este rey un día. De que este rey que vendría, que Jesús, iba a derramar su sangre, iba a manchar sus vestidos con sangre por nuestros pecados. Así que mi hermano, esto es un pasaje que está cargado de símbolos. De hecho, hay un comentarista bíblico que dice, este pasaje introduce la expectativa de que el reinado de este rey de la tribu de Judá traería consigo la transformación del universo y comenzaría a revertir todos los efectos negativos del pecado en la creación. Por eso por eso Jacob utiliza todas estas imágenes. Así que hasta este punto, mis hermanos, piensen conmigo. Tenemos la imagen de gracia de Dios, que cuando se está dando la bendición a cada uno de los hijos de Jacob, la bendición especial llega sobre uno que no lo merecía, sobre Judá. Y cuando se empieza a dar esta bendición de que este tendría gran autoridad, de que este tendría gran poder, ya él sabe que no está hablando de él, ni siquiera de la tribu que venía de él, ni siquiera de uno de los reyes que usted ve en la Biblia de su época. Tenía que estar hablando de uno más grande, hasta que venga Silo, decía el verso 10. Hasta que venga aquel que todos los pueblos iban a obedecer. Mi hermano, esto es una profecía, como les decía, que se conecta directamente con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene otras profecías en la Biblia, usted se da cuenta que, por ejemplo, la famosa profecía de Isaías 9, que habla de que un niño nos es nacido. ¿Se acuerdan de esa profecía? De momento esa profecía habla de Jesús y le llama el príncipe de paz. El principado sobre sus hombros será. Este será un rey. Y de hecho, allí en Isaías 9 se nos dice que este sería un rey que reinaría sobre un trono de David y que su descendencia no tendría final. Y sabes que al mismo David, un día Dios se le apareció y hizo un pacto con él. Y hay un pasaje en 2 de Samuel 7, que quiero verlo antes de continuar. 2 de Samuel 7, versículos 12 al 13, donde vemos cómo se le había prometido a David que uno de sus hijos, uno de sus descendientes,
sería un gran rey y tendría un reino eterno. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13. Dice, y cuando tus días se han cumplido, o sea, cuando tú mueras, David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿De dónde es David? Del linaje de Judá, al quien se le dieron todas estas promesas. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Será un reino para siempre el que tendría el descendiente de David. Así que estos son profecías tras profecías, mis hermanos, que nos ayudan a conectar esta idea de que este rey prometido a Judá vendría un día. Y cuando usted abre el Nuevo Testamento y ve la historia de Jesús, precisamente se da cuenta que ese rey nació. Usted sabe que es la misma Biblia, no es un invento de nosotros, que Jesús es el rey de Judá, el león de Judá. Es la misma Biblia que más adelante, y con esto ya vamos cerrando, en el libro de Apocalipsis nos muestra que ese famoso león de Judá, ese león que se le prometió, ese descendiente a Judá que vendría a dominar todos los pueblos con toda autoridad y a traer bendición a toda su pueblo, que ese león de Judá prometido era Jesús mismo. Miren lo que dice Apocalipsis 5, con esto vamos cerrando, versículos 1 al 6. En Apocalipsis 5, de momento Juan comienza a tener estas visiones. Y dentro de estas visiones, mira lo que ve Juan. Dice Juan en Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Sabes que esto es un problema? Porque a Juan se le está dando una visión. Y esa visión hablaba de unos rollos, y la idea era que todo lo que está ahí, de lo que va a ocurrir en el futuro, si no hay nadie digno de abrir ese rollo, primero no vamos a saber qué va a pasar, y segundo, no va a ocurrir nada de lo que estaba profetizado para el futuro. Así que Juan comienza a llorar. Verso 5, miren esto que es importante para conectarlo con nuestro pasaje de hoy. Uno de los ancianos me dijo, Juan, no llores, he aquí el león, miren cómo se describe a Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Usted quiere saber quién era entonces aquel cachorro de león, aquel viejo león ante el cual nadie podía acercarse cuando estaba comiendo, cuando estaba durmiendo, porque era muy poderoso? ¿Tú quieres saber quién era ese león de Judá ante el cual se congregarían todos los pueblos un día? Esas promesas dadas a Judá, mi hermano, no era Judá mismo, no era la tribu de Judá como un todo, no era ningún rey, no era ni siquiera David. Lo vemos y lo encontramos en Belén, el rey naciendo. Ese era el león de Judá, ese era el que vendría. Ese león de Judá, y lo más impresionante es lo que aparece en la última parte del verso 5. ¿Sabes por qué él puede hacer esto? ¿Sabes cómo se presenta ahí? Como un león poderoso que ha vencido. Miren, agradézcamelo después, pero si usted quiere tener esta imagen en su mente, visible, estoy hablando de una película o un libro, usted necesita, se va a sorprender con esta, muy profundo, usted necesita ver Narnia o leer el libro de Narnia. ¿Sabes que lo escribió un cristiano? Y las imágenes que usa, precisamente el gran Aslan es un león que parecía derrotado, no se lo voy a contar, que parecía derrotado, pero sí les adelanto, en cada uno de los libros va a encontrar ese león que cuando nadie se lo espera aparece, que cada vez lo ve más grande y más fuerte, que nada ni nadie puede salir de él. La bruja blanca era el personaje antagonista, la que lo quería derrotar, que nada ni nadie puede desaparecerlo. ¿Usted quiere tener esa imagen en su mente? Genuinamente, lea el libro de Narnia, las crónicas de Narnia. Vea las películas. Le hacen
No es lo mismo, usted sabe, leer la película que ver el libro, ver la película que leer el libro, pero le da la imagen, le ayuda. Porque mire lo que está diciendo aquí. El león de Judá, ¿sabe por qué él tiene tanta autoridad? ¿Y sabe por qué él puede abrir el libro y ejecutar todos los planes de Dios? Mi hermano, porque él venció. Porque este fue un rey que parecía que lo hirieron. Este fue un león que parecía herido, que parecía muerto, que parecía que ahí acabó todo. Pero el tercer día hubo el gran rugido del león. Aquel que resucitó para vencer la muerte. Venció la muerte. Él ha vencido, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros celebramos. Eso es lo que nosotros celebramos. A este león de Judá. ¿Y sabes qué impresiona? Si usted sigue leyendo. Verso 6. Juan entonces, cuando le hablan de este león todopoderoso que venció, Juan miró y vio que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba en pie un animal, pero no era un león. Dice el versículo 6 que lo que vio entonces fue un cordero como inmolado. Miren qué hermosas estas imágenes que usan para referirse a Jesús. Jesús a la misma vez es el león de Judá, el todopoderoso que nadie puede enfrentarse a él, mi hermano, nadie. Pero a la misma vez, esa es toda su autoridad, toda su gloria. Pero a la misma vez es como un manso cordero que vino aquí a morir por nosotros. ¿Y sabes cómo se reflejaba allí en Belén? Como un corderito naciendo, humilde. Sin mucha autoridad pareciera que tenía. Pero solo en Jesús está esa combinación perfecta. Lea los evangelios y véalo. Y tú dices, oye, este Jesús es el cordero, el manso y humilde. Pero de momento usted lo ve en cada ocasión mostrando que él también es el león. Cuidado. Él es el león de Judá. Y aquí en esta imagen, cuando Juan hablan de un león, él ve el cordero porque es la misma imagen. Él es el cordero. Él es el león. Él es el que tiene toda esa autoridad y todo ese poder. Mi hermano, ¿cómo vamos a responder al rey? ¿Cómo vamos a responder a Jesús como el rey del león de la tribu de Judá que tiene toda esa autoridad? ¿Sabes que un día a unos sabios de Oriente, de tierras muy lejanas, le dijeron, un rey nació? Vayan a verlo. Y tú sabes la historia. Ellos fueron y como ellos tenían la imagen de un rey que nace, donde nacen los reyes, fueron a donde Herodes. Y le dicen, Herodes, que nació un rey. Y él les dice, aquí no ha nacido ningún rey. El rey soy yo. No, pero es que hay algo nos dijeron, hasta una estrella vino a guiarnos hacia el rey que nació. ¿Y sabes qué fue lo impresionante? Que en ese momento los sabios, los famosos sabios de Oriente, o los 3 reyes magos, como usted quiera llamarle, no se fueron diciendo, pues estamos en el palacio, aquí no hay ningún rey, vámonos. No, ellos obedecieron. Ellos sabían y se lo había dicho que un rey, este rey, el de Génesis 49, mi hermano, conéctalo, el mismo rey, había nacido. Y cuando la estrella lo guió hasta un pobre establo allá, el pesebre, a una cueva donde estaban los animales. ¿Usted se imagina el momento llegando allí? Llegando esta gente, llegando los sabios de Oriente a un lugar. Hay algunos que dicen que era parte del establo, hay otros que dicen que ya se había movido a otro lugar, como una casa humilde. Pero imagínense, no importa, es que los reyes nacen en un palacio, se supone. Y le dijeron que había nacido un rey. Y cuando entra allí, todo bien humilde. María, José, carpintero. Y Jesús allí. ¿Y sabes qué ellos hicieron? Esto es lo más importante. Esta es la fe que tú tienes que tener hoy. ¿Tú crees que Jesús es verdaderamente un rey? ¿Que es el rey de la tribu de Judá? Porque ellos no tenían nada que le dijera que él era un rey. Nada. ¿Y sabes qué hicieron? Con todo eso tuvieron la fe de decir, si Dios dice que él es el rey, ellos se arrodillaron delante de él. Ellos le abrieron sus regalos y le dieron los regalos que solamente se le daba a un rey. ¿Sabes qué otra historia parecida en la Biblia? Hay una que está en el nacimiento y hay una que está en la muerte de Jesús. Es lo mismo. El ladrón es lo mismo. El ladrón en la cruz. De momento está al lado de Jesús allí. No parecía un rey. Lo que tenía, ¿sabes qué era? Una corona de espinas. No parecía un rey. Pero por fe, ¿qué le dice ese ladrón en la cruz? Oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un rey. Yo conozco que tú eres un rey. Los sabios de Oriente tuvieron que tener la fe para decir, ese niño es un rey. Ese niño es rey. El ladrón en la cruz tuvo que tener la fe para decir, esto no parece un rey. Pero si él lo dice, si Dios lo dice y la profecía lo dice, él es el rey.
Pero miren la diferencia y tenga cuidado. ¿Cómo usted ha respondido? ¿Ha respondido como los sabios de Oriente y como este ladrón en la cruz? ¿O ha respondido de otra manera? ¿Sabes cuál es la otra manera? Que a Jesús, cuando lo arrestaron, lo llevaron delante de Herodes y Pilato. ¿Te acuerdas cómo ellos se burlaron de él? ¿Te acuerdas cómo le decían, sí, tú eres un rey? ¿Y dónde está tu gente? ¿Te acuerdas que en los evangelios hay una narrativa donde dice que a Jesús le pusieron una corona, le pusieron un manto púrpura, le dieron como un palito para que simulara que era un rey? Y hubo soldados que se arrodillaron delante de Jesús en burla, diciéndolo, aquí está el rey. ¿Ven la diferencia? Lo que hace la fe. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo has respondido tú? Porque ese león de la tribu de Judá, ese león, ese rey que vendría prometido allí, que sería como un gran león poderoso, que a él se congregarían los pueblos y las naciones. Ese rey llegó. Ese rey venció. Ese rey llegó cumpliendo todas las profecías. Ese rey venció la muerte, venció el pecado. La pregunta es, ¿cómo has reaccionado tú a eso? Y pregunta de implicación para ti y para mí esta mañana. ¿Es Jesús el rey de mi vida? Y escuche bien, no se adelanta a contestar. Porque si Jesús es el rey de su vida, se supone que usted viva sometido completamente a Él. Si Él es el rey de reyes, si Él es el Señor de señores, si en la Navidad lo que celebramos es este cumplimiento de esta profecía, el león de Judá, el rey que llegó. La pregunta es, ¿Él es el rey de mi vida? Es más fácil reconocer que Jesús es el rey del universo que el rey de mi vida. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque es más fácil decir, sí, Jesús reina. Sí, Jesús reina a las naciones. Sí, Jesús reina a las estrellas, todo. Pero la pregunta es, ¿Jesús reina mi vida? ¿Sabes cómo se ve? En obediencia. En un momento dado, el pueblo de Israel se había desviado de Dios por muchas cosas. Y Dios levantó un profeta que se llamaba Malaquías. Y Malaquías le dijo al pueblo, en nombre de Dios, si yo soy el Señor, si yo soy el soberano, ¿dónde está mi honra? Le decía Malaquías al pueblo. Si Jesús es el rey, nos hacemos la misma pregunta en esta mañana. Si lo vemos desde las primeras profecías que decían que es el rey, hasta las últimas en Apocalipsis 5, el ejercicio que hicimos hoy, que decían que ese fue el rey de la tribu de Judá que venció. Si Jesús es el rey, la pregunta es, ¿dónde está la honra al rey en tu vida? ¿Dónde está la honra al rey en mi vida en esta mañana? Él es el soberano en mi día a día. ¿Realmente vivimos como reconociendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos a un rey al cual debemos seguir? Pero hermano, eso no se dice en la teoría. Eso no se dice aquí levantando la mano en esta mañana. Eso no se dice usted diciéndolo verbalmente con su boca. ¿Sabes cómo eso se muestra? Con la forma en que usted vive. La forma en que usted vive en su día a día muestra quién es su rey. Si es Jesús, si es usted mismo, el rey de su vida, o si es otra cosa. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a rendirnos al único rey verdadero. Hay uno, el único ante el cual se congregarán todos los pueblos. Hay único, el único que será como ese león, cuando está comiendo, que cuando está durmiendo, no hay quien lo moleste porque es tan soberano, es tan poderoso. Hay solamente un rey que tendría a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Recuerdan la profecía de Judá? No eran profecías para él, era para el rey que vendría a través de él. Hay solamente uno, mi hermano, a través del cual un día toda rodilla se doblará y lo reconocerá como lo que es, el único rey verdadero. ¿Estás tú entre ellos? Oramos en esta mañana para que todos los que estamos aquí estemos entre aquellos que reconozcan a Jesús como el rey verdadero, el rey de Dios que ha venido a salvar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, somos exhortados, somos animados, somos fortalecidos, Señor. Gracias porque en esta mañana hemos podido recordar esta gran enseñanza, Señor, estas profecías. Oh, Señor, son profecías muy antiguas en el primer libro de la Biblia, pero que ya hablaban, ya apuntaban a un momento donde de la tribu de Judá vendría un descendiente que lo cambiaría todo, Señor. Ese descendiente que tú habías prometido en Génesis 3:15, que habría de cambiar la historia de la humanidad, que habría de corregir lo que Adán y Eva deshicieron y rompieron. Oh, Señor, ese rey vendría y vimos la descripción en esta mañana. Era un rey que tendría dominio sobre todos sus enemigos. Era un rey que sería como un león todopoderoso que nadie podía cuestionarlo. Era un rey, Señor, que traería abundancia y bendición a su pueblo. Y era un rey ante el cual
se congregarían todas las naciones. Oh Señor, gracias porque cuando vemos a Belén, recordamos que ese rey sí nació. Ese rey no solamente nació, sino que fue a la cruz, murió por nuestros pecados, manchó sus ropas con sangre y luego al tercer día rugió muy fuerte y venció la muerte para siempre. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa. Gracias por ser el rey que vino a salvarnos, el que tiene toda la autoridad. Qué bendición para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestra familia, saber que tenemos un rey tan poderoso, Señor, en ti, que nada ni nadie puede dominarte a ti. Tú eres el rey que está por encima de todo. Pero hoy también, Señor, en esta mañana, te pedimos que nos ayudes a vivir como hijos del rey, a vivir sometidos al rey, a vivir en obediencia al rey. Señor, si tú eres el rey, que te demos la honra de vida a ti. Que nuestras vidas lo demuestren en el día a día, que estamos postrados ante ti, Señor, viviendo bajo tu voluntad, bajo tu autoridad. Oh Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que no te ha conocido como el Rey verdadero, el Salvador, hoy también sea el día de salvación para él y para ella. En ti confiamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.